¿Cómo está, profe? Bien, ¿estáis solo? Sí, me di cuenta recién. Vamos a invitarlos para que se conecten. Esta tercera media. Tercera media. Aquí están apareciendo. Ya, chiquillos, buenos días. Vamos a esperar si aparece alguien más. Pues sí, vamos a esperar si es que aparece. Son tres, vamos a ver aquí si es que... Ahí estamos. Aquí aparece alguien más. Ahí están apareciendo. Ya, vamos nomás, con lo que hay ahí. Título: el gobierno de la unidad popular. Gobierno de la unidad popular desde 1970 a 1973. El gobierno de la unidad popular. Título: Gobierno Unidad Popular. El gobierno de la unidad popular, 1970-1973. El objetivo de hoy día es analizar la polarización política de la época de 1970 en Chile. Hay que entender que antes de este proceso donde Salvador Allende llegó al poder, hubo un camino que le llevó hacia allá. Hubo una polarización política donde se marcó mucho esta crisis social entre los dos sectores, tanto como de la izquierda o la derecha, o la clase alta y la baja, donde se le hizo el camino a Salvador Allende, porque Salvador Allende no ganó la primera vez al tiro. Salvador Allende siguió un gran camino que le costó llegar al poder hasta que lo logró. Una de las personas que podría decirse que igual le hizo el camino, o se lo dejó pavimentado para que pudiera llegar al poder, fue, anterior a él, Eduardo Frei Montalva, que él empezó con el tema de la reforma agraria y la chilenización del salit, del cobre que diga, en donde hablamos de la reforma agraria que pretendía hacer Eduardo Frei Montalva, era
poder distribuir de mejor manera las tierras, pero de una forma bastante pacífica, en la cual a una persona que era latifundista o era dueño de un predio, de un fondo, se le expropiaba o se le compraba cierta parte de su terreno y se le entregaba a la gente para que así ellos pudieran, trabajar este territorio, poder crecer en ello y repartir un poco las tierras y no se concentraran solo en algunas personas. No se concentrara el poder solamente en algunas personas, sino que pudiera ser un poco más diversificado. También el tema de la nacionalización la nacionalización del cobre, en el sentido de nacionalizar el 50% de la empresa o por lo menos prever el tema del impuesto fuera un poco más elevado en esta producción de cobre. Todo eso llevó a hacerle el camino a Salvador Allende, que posteriormente lo vamos a ver, en el cual todas estas reformas que él pretendió hacer, las radicalizó un poco más de lo que realmente estaban propuestas que digan. Como dice aquí, la polarización en la política, dice la polarización. En la política, polarización es el proceso por el cual la opinión se divide en dos extremos opuestos. Hacia finales de 1960, el escenario político chileno estaba marcado por la presencia de tres bloques que se disputaban en el electorado. Obviamente aquí el ambiente estaba bastante tenso y mucho más polarizado que lo es hoy en día, porque la gente hoy en día tiene un gran descontento hacia la clase política, pero en este periodo todavía los políticos estaban bien marcados, todavía los políticos estaban, ¿cómo se llama? Ellos pertenecían al pueblo, la gente los seguía mucho. Tenemos por un lado a Jorge Alexandri, por el otro Eduardo Frei Montalva y Salvador Allende, que eran los que se estaban disputando la presidencia de la República. Lo que tenemos acá posteriormente a esta disputa política era que los partidos más potentes de este momento se conformaban por la Unidad Popular, convirtiendo al candidato Salvador Allende. La Unidad Popular caracterizaba casi al sector más extremo de la izquierda nacional, en donde encontramos principalmente el Partido Socialista y el Partido Comunista como tal. Como se dice, y ellos convertían a Salvador Allende Gossen en el primer presidente socialista del país, que llegó solo al país, llegó a través de la democracia. No llegó a través de un golpe de Estado ni una revolución. Por eso Salvador Allende se hizo tan famoso en el mundo, porque fue el primer presidente elegido democráticamente que era de corte socialista comunista. ¿Qué es lo que implica? La democracia cristiana se pronuncia a favor de Salvador Allende y exige al futuro gobierno la suscripción de un estatuto de garantías constitucionales. Obviamente, antes de estaba la figura de Eduardo Frei Montalva, que se pensaba que iba a ganar porque era un personaje bastante querido y admirado por la población nacional. Pero él pierde. Y al perder, y al irse dando cuenta que va perdiendo, la democracia cristiana o la falange en esta época tenía un gran poder y una gran adherencia en el pueblo chileno, lo cual apoya a Salvador Allende como presidente y gana. Pero exige garantías constitucionales, o sea, se le exige al presidente que se respeten los acuerdos que llegaron antes de. Entonces, como lo que dice acá al costado, se busca implantar un régimen socialista en el marco del respeto a las instituciones republicanas y utilizar la vía electoral sin necesidad de acceder al poder mediante un movimiento armado. Para esto vamos a ver una cosita para que veamos más o menos cómo era la polarización y cómo era la época hacia mediados del año 1970.
cómo la gente era de esa época, cómo se comportaba, cómo estaban las personas, qué creían las personas. We'll drink our pisco sours in a penthouse in Buenos Aires, and the rest of the world can go to hell. Up in the Grand Casino with the beautiful people talking about the elections. The ladies in Dior talk of art in Ecuador, and we all discuss our erections. Making a movie in Chile, having a wonderful time, playing our parts deep in the heart of South American times. They dig the rock, we get the roll. They ain't got nothing, but they sure got soul. Making a movie in Chile, we're having a whale of a time. We've taken more and more without saying por favor, and now we feel that we're addicted. But elections come next week, we might be up the creek, find out what it's like to be evicted. So anyone care to buy a few shares of American Otis Elevator? It's been a lot of fun, you son of a gun. Hey, there's our plane, we'll see you later. Making a movie in Chile, having a wonderful time, playing our parts deep in the heart of South American times. They dig the rock, we get the roll. They ain't got nothing, but they sure got soul. I said we're making a movie in Chile. We're having a whale of a time. Y algo bastante cortito, solamente se ve imágenes de población, de gente, cómo era la gente común y corriente, no había mayor diferencia de lo que es hoy en día, pero acá cambiaron las cosas dentro de esta polarización, porque para el año 1970 todavía las universidades hacían la fiesta de las flores, habían grandes caravanas que pasaban por la Alameda, la competencia entre la Universidad de Chile, el tecnológico, la católica, quién hacían los mejores carros alegóricos, todo era distinto, pero empezó a aparecer esta polarización política, empezaron a aparecer estos cambios sociales. En una época llena de tensión, se llevan a cabo las elecciones presidenciales del año 1970. Por un lado, la democracia cristiana tiene como representante a Radomiro Tomic, mientras que la Unidad Popular apoya a Salvador Allende. En tanto, la derecha, por su parte, lanza como partidario al expresidente Jorge Alessandri. Los mandatarios ya mencionados representan los 3/3 de la votación en la política chilena del último medio siglo. Sin embargo, el día 4 de septiembre de 1970 es Salvador Allende quien alcanza la mayoría relativa de los votos con el 36% a su favor, convirtiéndose así en el presidente de Chile. Alegría sana de la limpia victoria alcanzada, y que esta noche
cuando acaricien sus hijos, cuando busquen el descanso, piensen en el mañana duro que tendremos por delante. Chile fue el primer país de América en tener un gobierno socialista, conquistado en las urnas. Después de un quinto intento, el señor Salvador Allende gana la elección presidencial con su lema "Avanzar sin transar". Comenzó su gobierno con una serie de medidas populares. Continuó la reforma agraria. Se tomaron fondos y haciendas y se les entregó tierras a los campesinos con los asentamientos. Lamentablemente los campos no se trabajaron de la forma habitual y comenzó a bajar la producción del agro. Se comenzaron a tomar las industrias. El gobierno nombraba interventores que la mayoría de las veces no tenían los conocimientos para hacerlas producir. Se formaron los famosos cordones industriales en las ciudades más importantes de Chile: Santiago, Valparaíso, Concepción, por decir un ejemplo. El señor presidente Allende confió mucho en sus partidarios, pero estos no obedecían a su plan de gobierno y hacían su famosa voluntad. En el país comenzó la escasez de alimentos básicos y la gente tenía que hacer fila para conseguirlos. Pan, azúcar, aceite, carne, pollo, pescado, útiles de aseo personal. En las juntas de vecinos se organizaron las juntas de abastecimiento. Hay que ver que para este periodo del 70 al 73, cuando gana Salvador Allende la presidencia de la República, como lo dice acá, empezó a haber una escasez de productos. Empezaron a haber escasez, la gente obviamente, hubieron reformas constitucionales que fueron dictadas directamente por un voto censitario, en el cual solo el presidente de la República decidía. Hubo un aumento de sueldo, hubo una expropiación de tierra, se chilenizó el cobre, se empezaron a expropiar empresas, en lo cual obviamente el sector acomodado, el empresariado, no les gustó este tema, no les gustó esta reforma tan radical y tan rápida, en lo cual la mayoría de las veces hubo una escasez de todo, tanto de alimento, vestuario, combustible, de todo hubo una escasez debido a que los productos estaban siendo escondidos para que la gente no pudiera tenerlos. Empezó a haber una gran escasez de productos en todo sentido. Todo en este momento, ¿cómo se llama? No había nada. Entonces, ¿qué pasaba? Por un lado estaba el gobierno de Salvador Allende tratando de hacer bien las cosas, porque tampoco para muchos el gobierno de él fue uno de los mejores, pero también hay que reconocer que también se cometieron demasiados errores en esa época. No siempre fue todo lo mejor no siempre fue lo mejor, no siempre fue el mejor gobierno, siempre hay errores, siempre se cometen algún error, algunas cosas. No se vio venir el tema o no lo quisieron ver venir. Miren, aquí vamos a ver unas cositas. A ver, tira. Está funcionando mal el mouse. ¿Dónde está? En un clima Aquí están las elecciones previas a lo que llegó Salvador Allende al poder. La Democracia Cristiana levanta la candidatura de Radomiro Tomic. La Unidad Popular apoya a Salvador Allende y la derecha postula su carta de triunfo, el expresidente Jorge Alessandri. Son los tradicionales 3/3 de la política chilena del último medio siglo. Confiado en su victoria, Alessandri lanza un desafío. El que gane, aunque sea por un solo voto, debe ser el próximo presidente de Chile.
Pero el 4 de septiembre de 1970 es Salvador Allende quien alcanza una mayoría relativa del 36%. Obtiene apenas 39.000 votos más que Jorge Alessandro. Destino que será casa con la alegría sana de la limpia victoria alcanzada, y que esta noche, cuando acaricien sus hijos, cuando busquen el descanso, piensen en el mañana duro que tendremos por delante. Yo tenía una radio portátil chiquitita y tenía el equipo de amplificación de la Junta de Vecinos aquí. Entonces lo colocamos y a través de esta radio amplificamos el discurso casi a toda la población. Me fui a mi casa y me fui llorando porque realmente no podía creer que hubiese triunfado la Unidad Popular. Para mí era algo así como decir, me mataron, una cosa así, me muero, no sé. Era una emoción, era ganas de gritar, de alegría. Uno salía del barrio alto que era una tumba, no sabía nadie, no había nadie, era un silencio sepulcral, y se iba entrando en barrios más populares y empezaba a haber gente, empezaba a haber banderas, empezaba a haber marchas, gritos, qué sé yo qué, llegaba allá y después de la vuelta era de nuevo como salirse de un mundo y entrar en otro. Nosotros salimos en ese instante a la calle y terminamos en la fiesta de la Alameda. O sea, éramos jóvenes, estábamos felices con esto, ¿no? Fue un drama nacional, pero nacional. La gente vendía sus casas hasta en Vitacura, que eran los barrios Jardín del Este, que eran los barrios más elegantes, Providencia, y se iban desesperados a lo que viniera. Digo, por si acaso, saqué residencia en Argentina. Si se dan cuenta, algo cortito, pero es un tema de que para la gente en esta época pensaba que Salvador Allende era la salvación, un cambio político total, y obvio, él traía un nuevo sistema de gobierno, él traía la esperanza a la gente más pobre de poder cambiar toda esta situación, y también la gente más acomodada también empezó a arrancar de Chile pensando que era el fin del mundo, era lo mismo que hoy en día hablaba de que Chile se iba a convertir en Venezuela, si es que sacaban el 10%, si es que ganaba el apruebo dentro del cambio de la Constitución, y al final no pasó nada hoy en día. Y para esta época tampoco iba pasando nada más allá después de los errores que cometió el gobierno y la presión de ciertos sectores internacionales que llevaron al derrocamiento de Salvador Allende. Con la intención de un gobierno de partido único, hoy ese partido se desmembra en grupos que desde posiciones de izquierda y con alianzas marxistas atacan al gobierno que ellos mismos ayudaron a llegar a la moneda. Así, hoy enfrentan las nuevas elecciones presidenciales con un candidato que pone condiciones a sus mismos correligionarios. Radomiro Tomic exige cambios de corte anticapitalista y rechaza la nacionalización pactada del cobre, pidiendo a cambio una nacionalización por ley. Ofrece incluso su alianza a la izquierda. Los partidos de derecha presentan a Jorge Alessandri, y el bloque de izquierda que forma la Unidad Popular presenta a Salvador Allende. La elección se efectúa en un clima de gran tranquilidad. Ningún candidato alcanza la mayoría. Se corresponde entonces elegir al Congreso. La DC decide apoyar a Allende, condicionando sus votos a la aceptación de un estatuto de garantías democráticas. Pero la tranquilidad se interrumpe trágicamente. Las investigaciones del asesinato del general Schneider señalan como culpable a un grupo de derecha que fraguaba un golpe militar para evitar que Allende asumiera la presidencia. ¿Juráis o prometéis desempeñar fielmente el cargo de presidente de la República, conservar la integridad e independencia de la nación y guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes? Y prometo, de conformidad con lo resuelto por el Congreso Pleno, procedo a haceros entrega de la insignia del mando supremo de la nación. Los
hombres del nuevo gobierno necesitan inspirar confianza a esa gran mayoría de electores que no votó por ellos. Así que reiteradamente aseguran que el proceso de cambio se efectuará dentro de la Constitución y la legalidad. Por eso, chiquillos, son fragmentos cortitos para ir viendo el tema de cómo pasó este proceso, cómo Allende llega al poder. Resultado de la votación. Fue un Por el gran senador cambio, o sea, fue una votación casi a nivel mundial, porque todo el mundo estaba pendiente de la elección en Chile, debido a que era la primera vez que llegaba al gobierno un presidente de corte socialista apoyado o representando a los comunistas, y no a través, como les vuelvo a reiterar, un golpe de Estado o una revolución. Salvador Allende, 153 votos. Por el señor Jorge Alessandri, 35 votos. El Congreso Pleno proclama presidente de la República al ciudadano Salvador Allende Gómez. Se levanta la sesión. Vuelvo de nuevo a decir el fervor popular que tenía Allende, pero esto también tiene que ver mucho con el tema de que ya desde antes con Eduardo Frei Montalva se venía ya cimentando este camino de cambio popular con la reforma agraria, la reforma de la nacionalización del cobre. Allende lo que hizo fue radicalizar todo este movimiento. Obviamente la gente esperaba un cambio, porque en Chile había más pobreza de la que hay hoy en día en esta época. Entonces, por lo mismo, Allende venía prometiendo muchos cambios que él quería lograr, pero no tenía el apoyo total ni de todo el Congreso, ni de la clase, entre comillas, dominante del país. Para hacer esta muralla, tráiganme todas las manos, tráiganme todas las manos, los negros sus manos negras, los blancos sus blancas manos. Una muralla que vaya. La izquierda, los obreros, los campesinos, los empleados, los profesionales, los técnicos, los intelectuales, triunfaron aquí. Y en la noche de la victoria se juntaron 200.000 personas. No hubo un vidrio roto, no hubo un automóvil destruido, no hubo un adversario nuestro que pudiera decir que lo ofendimos, ni siquiera de palabras. En cambio, los sectores derrotados, la ultraderecha, ha tratado de conspirar, ha hecho todo este sabotaje desde el punto de vista económico y todavía tiene mercenarios a través de los cuales coloca bombas.
Entonces, ¿dónde está la democracia? Nosotros vamos a hacer una democracia auténtica, porque va a participar el pueblo y no una minoría como hasta ahora. Ahora, cuando un pueblo tiene conciencia de las metas que debe alcanzar, ese pueblo es capaz de sacrificio. Yo estoy seguro que el pueblo de Chile está maduro, porque ya ha entendido y entenderá mañana que tendremos todos que hacer sacrificio. ¿Para qué? Para sembrar para el futuro. Los 2 o 3 primeros años van a ser muy duros, pero sobre la base de un gobierno recto, moral, en que no haya privilegios y granjerías para unas minorías, el pueblo va a responder. Ese es el gran aval que tengo yo. La entereza, el patriotismo y la moral del pueblo chileno. Por eso mismo le digo, este video acá, nosotros vemos la gran polarización que había, fue algo demasiado importante. Si ustedes les preguntan a sus papás, a sus mamás, o principalmente a sus abuelos, si le preguntan a sus abuelos, le van a decir que Allende en esa época se prometieron muchas cosas, se esperaba un cambio, se esperaba algo distinto, pero no fue así en un 100%. Costó mucho el tema. Allende tampoco hizo las cosas muy bien, y ese fue el problema que llevó, obviamente, después a lo que todos sabemos, al golpe de Estado. Aquí están los porcentajes que se ganó la segunda vuelta y primera. Las elecciones de 1958 a 70, Salvador Allende también participó. ¿Quién ganó? Alexandri. Posteriormente, en las elecciones del 64, nuevamente Allende participó y no ganó, porque esta vez ganó Eduardo Frei Montalva. Jorge Alexandri se retiró, no quiso seguir más en la política y volvió nuevamente después en el año 70, donde Salvador Allende gana por el mínimo porcentaje. Eso es lo que estamos viendo ahora en el tema de... Ese es el tema cuando se hizo esa apuesta de que si él sacaba el mínimo porcentaje, él se retiraba y le daba el poderío. O sea, le daba la presidencia. Y aquí están las grandes reformas que pretendía Salvador Allende, en donde la gente, principalmente las más pobres, tomaron un gran fervor apoyo hacia él, que fue la reforma agraria, donde en Chile se aceleró y alcanzó más de 6 millones de hectáreas de riego básico en menos de 3 años. Riego básico significa de plantación. Obviamente hubieron tomas ilegales por campesinos. La derecha acusa al gobierno y a los grupos de izquierda de violar la propiedad privada, porque la gente se empezó a tomar los terrenos sin aviso o sin permiso o sin la autorización del gobierno, donde hubiera un apoyo de expropiación, un pago de dinero. No hubo nada de eso. Es lo mismo hoy día cuando se hacen estas tomas. En esta época fue radicalizado. Mira, vamos a dejar esto hasta acá para antes que se nos acabe el tiempo. Vemos un poquito la actividad y la terminamos en el otro lapsus de hora que nos queda. Tenemos la primera actividad del día del mes de mayo, que sería la página 196, Chile en la época de 1970. Página 196. Me equivoqué. 196. Página 196. Periodo de 1970 a 1973. Son 3 preguntas. ¿De qué forma Allende, o sea, de qué forma responde Alfredo Riquelme las preguntas que le planteó o le plantea a Pedro Milos? Recurso número 2 aquí. Esta es una entrevista que se le hace. ¿Qué tipo de fuentes podían complementar la hipótesis expuesta por los autores? Libros, entrevistas, etcétera.
¿Por qué es importante analizar el periodo 70-73 desde una perspectiva histórica? ¿Cómo podrían aportar este análisis las visiones de los psicólogos, cientistas políticos, economistas, en que no podemos volver a cometer el mismo error y tenemos que saber que tenemos que ir mejorando día a día la democracia en Chile? Por eso le digo, la actividad del día de hoy es la página 196. 196, chiquillos, son las 3 preguntas que van acorde a lo que es el periodo de 1970-73, lo que es la unidad popular. 3 preguntas que van de acuerdo al recurso 2 y 3, que sería esto que es una entrevista. ¿Alguna duda o consulta con respecto a la actividad? Página 196, ¿cierto? Del libro de segundo medio. Libro de segundo medio, 196. Ya. Página 196, chiquillos. Ya, vamos a dejar la clase hasta acá. Estos minutos que le quedan libres, traten de aprovecharlo y de hacer bien las cosas, de hacer las actividades y no esperar hasta última hora para poder terminar todo. ¿Ya? Así Sí, pues, que profe. nos vemos en la próxima clase. Cuídense, que estén muy bien. Hasta luego. Chao, profe, cuídese. Chao. Página 196, 3 preguntas que tienen que contestar sobre el gobierno de la Unidad Popular.